Vamos a mirar, espero que el Señor les bendiga a todos. Yo sé que ven esa cámara, es el celular, es para la gente del interior que por ahí, si quiere, tienen la oportunidad de poder ver las mismas cosas que compartimos acá. Jesús mismo dependía del Espíritu Santo. ¿Sabía usted? Jesús, siendo el Hijo de Dios, igual a Dios, dice que no teniendo al ser igual a Dios, Él se humilló a sí mismo, dice Colosenses. Y yo quiero que miremos, que compartamos un versículo, unos cuantos versículos, pero no en Colosenses, sí, o en Filipenses, eso, pero quiero que miremos en Hechos. Tengo que cambiar los vídeos porque la edad no viene eso. En Hechos, ahora sí se ve mejor, En Hechos, capítulo 10, cuando Pedro va y el Espíritu le guía a Pedro a ir a la casa de Cornelio, porque el Espíritu Santo dice: 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende, porque yo los he enviado. Eso lo encuentra en el versículo 20. Si usted mira ahí, no viene ahora el tema, porque eso viene después, pero ahí ya tenemos un primer versículo que Jesús, a través del Espíritu Santo, le estaba hablando a Pedro. El Espíritu Santo le envió, dice, el Espíritu Santo le habló, el Espíritu Santo le envió aún a los inconversos a buscarle a Pedro. Y cuando Pedro le está hablando a los inconversos, que eran los romanos en ese momento, gentiles como nosotros, en el versículo 38 quiero que miren, si tienen su Biblia o ahí en su celular, por favor traigan su celular. Y yo sé que es gratis. Yo en el celular que ahí tengo como 20 Biblias, sin mentir. Cuando ustedes dicen: hermano, yo no quiero llevar la Biblia a la iglesia porque se me puede caer, se me puede ensuciar, baje la Biblia en el celular y con el celular usted va leyendo la Biblia. Amén. Total, es un celular, pero está ahí la Biblia. 38 dice, como en el capítulo 10, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo estaba con Jesús. Y ahora vamos a ver otras cosas. Y una de las preguntas: si Jesús no hubiera necesitado el Espíritu Santo, ¿para qué lo tenía? Jesús, si ustedes miran en el libro de Marcos, Mateo y en Lucas, Jesús no inició su ministerio si él primero no fue bautizado por Juan y bautizado con el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Nos vamos a mirar ese versículo, porque yo sé que usted conoce, vamos a mirar otros. Pero usted en el principio lea Mateo, Lucas, Marcos. Jesús no inició, no predicó, no sanó a nadie, no libertó a nadie si no tenía primero el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, hablando entre nosotros, ¿y yo acaso soy mejor que Jesús? Jamás. Necesito. Si Jesús esperó la unción del Padre, como acá dice, para poder hacer todo lo que Jesús hizo, oprimir, sanar a los que necesitaban, liberar a los oprimidos y a todos los demás, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más la iglesia? No hay mucha diferencia en el mundo de hace 2000 años con el mundo de ahora. Dice, Galilea, dice Isaías, en regiones de tiniebla nació una luz. Estamos en lo mismo, estamos viendo tinieblas por todos lados. La luz de Jesús siempre va a estar, mientras que la iglesia esté. Ahora, la luz de Jesús es la luz de Jesús, no es mi luz, no es su luz. La luz que está en usted y en usted y en usted es la de Cristo, a través del Espíritu Santo. Necesitamos imperiosamente, super arche, mega, necesariamente el Espíritu Santo, más aún de lo que podemos ni siquiera imaginar. Y no quiero ser pájaros mal agüeros, pero la cosa se viene tal vez muy difícil. Entonces, ¿cuánto más necesitamos del Espíritu Santo en todos los aspectos? ¿Se entiende? Eso voy a tratar de no decir, porque eso es una muletilla. Desde que nos convertimos, necesitamos el Espíritu Santo. ¿Sabía usted que usted ni siquiera puede creer en Jesús si no es por el Espíritu Santo? Vamos a mirar en Juan, rápido, tengo muchos versículos, pero no creo que los pueda leer todos.
Si a alguno le interesa el tema, los miércoles estoy enseñando justamente el tema del Espíritu Santo. Empezamos la semana pasada y estuvimos compartiendo con los hermanos Juan 16 y me golpeó tantos versículos sobre el Espíritu Santo y que esto tengo que compartirlo con la iglesia. Juan 16, 8 dice: y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, justicia y juicio. El mundo no puede convencerse a sí mismo. Uy, qué mal que estoy con Dios. El día que ustedes sintieron en su corazón la convicción de pecado fue porque Jesús, a través del Espíritu Santo, les habló, el Espíritu Santo les convenció, el Espíritu Santo tocó tu corazón. Si no, era imposible, porque la Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué dice un muerto? ¿Qué dice un muerto? Nada. ¿Qué piensa un muerto? Nada. ¿Qué siente un muerto? Nada. ¿Se mueve un muerto? Nada. Un muerto está muerto. El muerto no puede hacer nada. Y nosotros estábamos muertos espiritualmente. Y el Espíritu Santo, en Génesis capítulo 1, esto era el Espíritu. El soplo de Dios vino a nosotros y nos convenció de pecado. Mirá, fulano, Juancito, Martita, Lucas, Esteban, Susanita, necesitas de mí. Y nos despertamos. Miramos otro versículo. Juan 6, 44. Ahí nomás vamos para el otro lado, el que puede. 6, 44. Dice, tengo que encontrar. Miren lo que dice Jesús. Ninguno puede venir a mí. Ninguno, nadie. Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No podemos acercarnos a Dios si Dios mismo de alguna manera no nos trae, no nos dice otro versículo, con cuerdas de amor te traje en el Antiguo Testamento. No podemos, estamos lejos de Dios, muertos en delitos y pecados, lejos de la ciudadanía de Dios, dice otro versículo. Estamos omanó, para hablando en correntino, en casi guaraní, omanó. Y si vos decís que vos estabas bien, sos un yapucero, porque no es imposible. Estábamos muertos y Dios en él nos dio vida. Dice en 2 de Corintios, si no encuentran, no importa, les pido por favor que escuchen. 2 de Corintios 7. El que me conoce sabe que estoy ando de un lado para el otro. 7, en el versículo 9. Ahora me gozo porque habéis sido contristados, no porque habéis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, pues habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. Y mire este versículo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Quién te dio esa tristeza para arrepentirte? ¿Quién te dio esa convicción? Dios mismo, el Espíritu Santo. No hubo otro. Satanás no te empujó a Dios. Satanás que te tenía atado, encadenado en sepulcros. Satanás te iba a decir, quiero que seas libre, quiero que seas sano. Leímos un versículo como Jesús liberó a los cautivos, como Jesús sanó a los enfermos. En el principio del ministerio, vengo a libertar a los cautivos, dice. El Espíritu Santo me ha ungido, dice Jesús, en Mateo, en Lucas, dice, para libertar a los cautivos, para dar libertad a los que están en prisiones de oscuridad. ¿Dice eso o no? ¿Sí o no? Al que lee la Biblia, dice eso. Jesús se acercó a tu cárcel. Jesús abrió la puerta y Jesús sopló vida. No pudiste ni siquiera abrir tus ojos si Jesús no te miró y a través del Espíritu Santo te dio eso. Neuma en griego es espíritu, es viento. El Espíritu Santo es como un viento, es una persona, pero es un viento el que te da vida. En Génesis capítulo 1 dice que Dios sopló a Adán y tuvo vida. Así fuimos nosotros. Estábamos muertos, no teníamos conocimiento de Dios. ¿Quién? ¿Para Dios? Un conocimiento errado de Dios.
pero Jesús vino con el Espíritu Santo y me aclaró la mente. Estoy mal, che, necesito de Dios. ¿A quién le pasó eso? ¿A alguno le pasó eso? ¿O a mí nomás? Gloria a Dios, somos varios. Acá no hay algún muerto, están todos vivos, O si no, hoy es la oportunidad de revivir. ¿Y qué hizo Jesús cuando fue a hablar, por ejemplo, con capítulo 3 de Juan, con el hombre que era maestro en Israel? Espera que se me fue el nombre. ¿Se acuerda alguno el nombre? Nicodemo. Fue a hablar con Nicodemo, y Nicodemo en el capítulo 3, no voy a leer todo, pero Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Dice, el que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De cierto digo que el que no naciere del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es imposible que entres en el reino de Dios. Es imposible que tengas que veas, dice el versículo anterior, el reino de Dios, solamente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dio, despertate. El Espíritu Santo ahora te da vida. Dice el Jesús. Tito, que es uno de los últimos cartas del apóstol Pablo. Estoy yendo rápido para que usted pueda tener un panorama amplio y conciso de cuán necesario es el Espíritu Santo. No nos damos cuenta, pero es muy importante. Tito 3:5 nos salvó, dice del 4, pero cuando se manifestó, voy a leer del 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios en nuestro Salvador por su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Eso Tito le estaba diciendo, el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, desde el principio el Espíritu Santo nos hace hijos de Dios. El Espíritu Santo nos convence y nos regenera. ¿Qué significa regenera? Cuando Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Ser una nueva persona. Alguien que antes no existía porque estábamos muertos. ¿Se entiende o no? Voy a tratar de no decir eso. Lo dije muchas veces la otra vez. Otra cosa que habla el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y esto es muy importante, porque quieren que diga, la Biblia dice, y ahora vamos a ver un versículo, si el Espíritu Santo no mora en mí o en usted, no somos hijos de Dios. Dice Juan capítulo 14, volvamos a mirar Juan capítulo 14. No lo digo yo, algunos por ahí me están mirando medio atravesados. Dice la Biblia, y acá está hablando Jesús. Ahora, si usted no cree que Jesús está hablando lo que está escrito en la Biblia, bueno, yo no puedo hacer nada. Jesús dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyese el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El Espíritu Santo mora dentro tuyo. ¿Sabías, hermano? ¿Sabías, hermana? Dios mismo mora en nosotros si somos sus hijos. Romanos capítulo 8, otro versículo terrible, de importante, no que sea malo.
Dice, mas vosotros no bebéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Yo puedo ser evangélico, puedo venir todos los cultos, pero si el Espíritu Santo no está dentro mío, ¿qué soy? Un religioso, pero no soy un hijo de Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo era maestro en Israel, se sabía toda la Biblia. Yo me puedo saber la Biblia de memoria, pero si el Espíritu Santo no mora en mí, si el Espíritu Santo no me hizo nacer de nuevo, si el Espíritu Santo no hizo esto, estoy muerto. El muerto que parla, los que jugaban a la quinela, ¿se acuerdan? Algunos jugaban a la quinela, el muerto que parla. Seríamos eso, seríamos muertos que solamente recitamos, pero no tenemos vida. Por eso es necesario que volvamos a recordar cuán importante es el Espíritu Santo en nuestra vida. Otro versículo, si quiere me acompaña o no, pero ese versículo es importante. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No pertenecemos a la iglesia si no tenemos el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13. 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos, y está en mayúscula, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Pertenecemos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, solamente por el Espíritu Santo. No es porque venimos y estamos sentados en un asiento. Tenemos que tener el Espíritu Santo. Si pertenecemos a Jesús y tenemos el Espíritu Santo, pertenecemos a Él y a la iglesia. Que la iglesia es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Amén. Eso dice la Biblia. Por eso es importante recordar eso. También dice ahí en 1 Corintios 1:22. Dice... 2 Corintios, perdón, me equivoqué. 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Y qué es la arra del Espíritu? Efesios capítulo 1:13 dice, ahí está, 1:13 dice, pero en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué hizo Dios? Fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Les traduzco? Cuando usted va y compra algo, una heladera, en Garbarino no existe más, acá por lo menos, en Frávega o cualquier otra, ahí en El Obrero, usted compra una heladera. En el momento le dan la heladera, puede que sí, puede que no. Pero dice, no puedo llevar, ¿la puede llevar a mi casa? Sí, señor, acá tiene el recibo. Cuando llegue la heladera, usted tiene que presentar eso y listo. Eso es una arras. El recibo que usted tiene, la heladera es suya, usted ya la compró. ¿Y qué hizo el Señor? Vino con el Espíritu Santo, terminamos de leer, y puso un sello en cada uno de nosotros. No sé dónde, no sé si en la frente, no sé dónde, pero puso un sello. Este es mío. Esta es mía. Y ese sello lo ve Satanás y todos sus demonios. Y cuando el Señor venga, por ese sello te va a llevar. Y cuando te mueras, por ese sello vas a entrar en las puertas de perla, de cristal, el mar de cristal, y vas a caminar por las calles de oro. Porque el Señor te selló con su sangre y con su espíritu. El que no tiene el sello, no entra. Y usted sabe dónde va el que no entra en el cielo. Por eso es importante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se llame mucho por todos lados. Reventame, le dijo Pedro una vez. No es necesario, dijo Jesús. Lavame con todo, ya te estás lavado, tenés que lavarte los pies. Tal vez hoy hacemos eso. Lo que están ya lavados, tenemos que lavar los pies. ¿Se entiende, no? Por ahí nos olvidamos. Y nos olvidamos que el Espíritu Santo es una persona. No voy a leer en Hechos, pero cuando viene el Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos, ¿se acuerdan esa parte? La iglesia llena al Espíritu Santo. Pero en distintas partes del libro del Hechos
dice que la iglesia es llenada, es llenada, es llenada, es llenada, es llenada, es llenada. El Espíritu Santo no vino una sola vez sobre la iglesia, vino varias veces sobre la iglesia. El Espíritu Santo no te bautiza una vez y se va. El Espíritu Santo queda con nosotros, mora en nosotros y nos llena y nos inunda cada vez que Él quiera, cada vez que nosotros nos rindamos a Él. ¿Se entiende? No es que el Espíritu Santo vino, te selló y se fue. No, el Espíritu Santo mora, leímos. El Espíritu Santo se queda y te llena. No solamente tiene que morar, te tiene que llenar. Porque eso dice la palabra de Dios. Dice, el Espíritu Santo es poder. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, quedaos en Jerusalén porque necesitáis ser revestidos del poder. Le habló de la palabra esa que muchas veces se repite, dunamis, que significa poder. Ellos tenían autoridad. Jesús antes de irse dijo, todo poder y toda autoridad me es dado en el cielo. Por tanto, id y hacer discípulos a las naciones. ¿Dice eso o no? Pero no vayan antes de recibir el Espíritu Santo. Ustedes tienen la autoridad, están sellados, están cubiertos, pero les falta el poder. Les falta tienen todo. Y como le decía la otra vez a los hermanos, no me acuerdo si era un culto o la enseñanza, es como que el Señor realmente nos inviste con su poder, como que cada uno de nosotros tenemos un uniforme, como el de policía, pero tenemos la autoridad. Un policía se para en medio de una calle, hace así y los autos se tienen que parar. Pero ¿qué pasa si viene un auto y no quiere parar? O un ladrón está robando y el policía dice alto y el ladrón no quiere parar. El policía necesita no solamente autoridad, necesita poder. ¿Y qué es el poder? El arma. La pistola o la cachiporra, lo que fuera, no sé, lo que usan la taser, lo que fuera. Y eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es poder. Es el poder que va a sujetar al espíritu inmundo que está molestando. Es el poder que va a hacer libre la persona. Tenés autoridad en Cristo, pero necesitas poder. El demonio no va a salir porque vos le decís. El demonio va a salir por la autoridad de Cristo en tu vida y el poder de Dios en tu vida a través del Espíritu Santo. No va a salir porque Adrián le dice, va a salir porque en el nombre de Jesús te echó fuera y por la autoridad del Espíritu te echó fuera y Él se tiene que ir. Y si Él se tiene que ir, se va a ir porque Jesús lo dijo y lo dijo para cada uno de los que están hoy acá sentados. Alce su mano y diga, el Señor me lo dijo a mí. ¿Sabía usted que Satanás tiene que huir cuando lo ven a usted o a usted, a usted, a usted? Satanás no tiene que quedarse y hacerse el malito. Satanás tiene que huir. Tenemos que cansarnos, tenemos que estar hartos de que Satanás haga lo que quiera. Tenemos que echarle fuera. Tenemos que decirle, Satanás, me tenés harto, me tenés cansado de que me estés molestando en mi casa, en mi barrio, en mi familia esté aquí, te echo fuera en el nombre de Jesús. Y Satanás se tiene que ir. ¿Se entiende o no? Una parte Jesús decía, por el Espíritu echo fuera demonios. Por el dedo de Dios hecho fuera demonios. Eso está en el Evangelio. Y leímos en Hechos que el Espíritu Santo ungió a Jesús y Él anduvo haciendo bien. Necesitamos el Espíritu Santo para todo. Necesitamos para arrepentirnos. Necesitamos para nacer de nuevo. Necesitamos el Espíritu Santo para echar fuera demonios. Necesitamos el Espíritu Santo para lo que vamos, para ir al cielo. Para todo necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo para que nos guíes. Muchos saben lo que significa la palabra paracleto. En griego significa uno llamado a estar para ayudar en un juicio. Pero en latín hay una palabra que es parecida, que usted tal vez lo conozca, que significa, acá lo tengo anotado, advocatus, que significa abogado. El Espíritu Santo viene a ser nuestro abogado. Y con la definición de la palabra paracleto en griego, era un amigo llamado a ayudarle. Y en un juicio, mírenme acá, en un juicio no era necesario pagarle al paracleto ni al abogado, porque era un amigo. El Espíritu Santo es tu amigo. El Espíritu Santo no es necesario que le pagues, porque Jesús ya pagó el precio. El Espíritu Santo está deseoso de ayudarnos, deseoso de ministrarnos, deseoso de estar con nosotros, porque le pertenecemos a Él como un hijo, un padre, miembros de su casa, miembros de su familia.
No tenemos que hacer nada, no tenemos que pagar nada, no tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos simplemente que creerle. Señor, acá estoy, necesito que me toques. Señor, acá estoy, te necesito que sacies mi sed y que sacies mi hambre espiritual. Si necesitamos enseñanza, si necesitamos revelación, Juan capítulo 14 también dice que el Espíritu Santo os guiará a toda verdad, os enseñará y os recordará, Jesús dijo, todo lo que yo os enseñé. En primera de Juan capítulo 2, versículo 20, no leí lo de Juan capítulo 14 porque ya estuvimos leyendo ese capítulo. Primera Juan 2, 20 dice lo siguiente: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El Espíritu Santo el que te unge, el que te hace conocer las cosas de Dios. Y en 2 Corintios, voy a ir ya empezando a cerrar, aunque me dieron un poquito tarde el micrófono, pero bueno, en 2 Corintios dice, hoy me confundí, creo que es 1 Corintios, perdónenme. Dice, pero Dios, 2 Corintios 2, 1 Corintios 2, 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos va a conceder, dice la palabra ahí. Corríjame. Lea. ¿Qué dice? Para que sepamos lo que Dios nos va a dar. ¿Qué dice? Pero en el 11 leíste y después, ¿cuál leíste? 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. No hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Dice así o no? Sí. Amén. Bueno, hay que leer completo el versículo. Entonces, para que sepamos lo que Dios ya nos ha concedido. Ahí no dice el versículo lo que Dios nos va a dar, lo que nos ha concedido. ¿Querés que te diga, te lo traduzco? Dios ya te lo concedió. El problema es que vos no sabés que Dios te dio. Ese es nuestro problema. En Dios tenemos muchísimas cosas, pero nosotros no sabemos porque no tenemos comunión íntima con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos dice, mira, Dios te dio esto, esto, esto y esto. Y a veces nosotros estamos peleando por muchas cosas, sufriendo por muchas otras, y no sabemos que Dios ya nos las concedió. Entonces el Espíritu Santo el que nos habla, dice ahí la Biblia, el que nos revela, el que nos muestra, el que nos enseña, el que nos dice, mira, la oración que vos hiciste hace 5 años, Dios ya te la concedió. Les voy a contar un pequeño testimonio, uno de los tantos, yo sé que cada uno tiene un testimonio. Una vez yo estaba orando, cuando vivía en Resistencia y estaba estudiando, y me arrodillé al costado de la cama y le decía a Dios, ayúdame porque me cuesta creerte, me cuesta creerte, me cuesta creerte. Dame gracia para creerte. Pasaron 2 semanas y estaba en una reunión de la iglesia donde yo me congregaba y viene un líder de célula y se pone a orar por todos y me dice el Espíritu Santo que le creas, que le creas, que le creas. 3 veces le dije, ayúdame, y 3 veces él me contestó. ¿Quién le reveló eso? El Espíritu Santo. Después vino otro muchacho que también tenía don de profecía y dice el Espíritu Santo esto, y dice que anotes, porque vos te puedes olvidar, así que anota lo que él te va a decir, y yo me puse a anotar. El Espíritu Santo el que te dice, el Espíritu Santo el que te guía, el Espíritu Santo el que te enseña. Bien, dijo Jesús en el capítulo 14, os conviene. ¿Leyeron esa parte? Jesús dice, Juan capítulo 14, os conviene que yo me vaya, para que el Espíritu venga. Jesús como hombre estaba limitado. Jesús no podía estar en todo lugar al mismo tiempo. Estaba en Jerusalén, o en Samaria, o en Galilea. ¿Sí o no?
estaba Jesús en la casa de Jairo, estaba Jesús con los discípulos, pero no podía estar en todo lugar. Ahora, a través del Espíritu Santo, como Jesús dijo, mi Padre y yo vendremos a ustedes y estaremos con ustedes. Lea todo el capítulo de Juan. Cuando el Espíritu Santo viene, viene Jesús y viene Dios a mi vida, porque la persona es la Trinidad. ¿Se entiende o no? Entonces, cuando yo necesito, porque me siento solo, el Espíritu Santo está conmigo. ¿Y cuál es mi problema? Yo no me doy cuenta, me olvido. Cuando necesito que alguien me guíe porque no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, el Espíritu Santo es mi paracleto. El Espíritu Santo es la persona que está mandada por Dios a decirme, mira, yo estoy para guiarte. Guiar por acá. Cuando Esteban, el Espíritu Santo le dice a Esteban, júntate a ese carro, y ahí estaba el eunuco. El Espíritu Santo, leímos el pasaje que le dice a Pedro, anda con esa gente que te van a llevar a predicarle a ese romano. Yo los traje. El Espíritu Santo hace las cosas y nosotros no nos damos cuenta. Pero hoy nos vamos a dar cuenta y le vamos a dar gracias al Señor. Lo último, el Espíritu Santo es el que nos santifica. Romanos capítulo 8, versículo 11, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo es el que te da vida. Los que estamos luchando con pecado en nuestra carne, los que tenemos lucha, los que tenemos debilidades, el Espíritu Santo es el que vivifica nuestro cuerpo. Pablo decía en el capítulo 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque Pablo como cristiano luchaba con un montón de cosas. Dice, pero gracias a Dios por Jesucristo, porque yo sirvo a Dios. Y habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la victoria. El Espíritu Santo nos da gozo, nos da paz. ¿Cuál es el fruto? El fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz. El Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5, te da gozo. El Espíritu Santo te da paz. El Espíritu Santo te da lo que necesitas. Y el gozo, Jesús dijo, mi gozo os doy. Y no es como el mundo. El mundo no tiene gozo, el mundo tiene alegría. El mundo tiene alegría que depende si cobró o no cobró, si le pagaron o no le pagaron, si hace calor, si tiene aire acondicionado, si hace frío, si tiene calefón o tiene estufa. Esa es la alegría del mundo. Pero el gozo del Espíritu Santo no depende de las circunstancias, depende de Dios. Vos podés estar en un velorio y vas a estar gozoso porque Jesús está con vos. Y yo le conté a los hermanos de los miércoles, solamente una vez, fui a un velorio de cristianos y era mucha la diferencia porque había 2 salas más y era llanto, pero en el velorio de los cristianos no había ese llanto, había alegría porque el hermano partió con el Señor. Se notaba mucho la diferencia. Y no era algo fingido, era algo real, porque sabíamos que el hermano estaba con el Señor. Para terminar, el Espíritu Santo nos llama al ministerio. Cuando el Espíritu Santo llamó a Pedro y a Pablo al ministerio, a ver si encuentro ese versículo, no lo tengo anotado. Dice que el Espíritu, lo tengo marcado, pero no lo tengo anotado. Dice que el Espíritu Santo lo llamó a Pablo dice, ministrando, 13, Hechos 13, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo te llama a la obra. El Espíritu Santo el que te unge, el Espíritu Santo el que abre las puertas, el Espíritu Santo el que te dice perfectamente por dónde tenés que caminar. Cuando Pablo estaba ministrando en Europa, antes de ministrar en Europa, atravesando, dice, Frigia, la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Hablando en correntino, peina. ¿Qué pasó? Si fueron a predicar. Y le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. El Espíritu Santo te va a decir, acá, no, acá no, porque acá falta un poquito esperar. El Espíritu Santo te va a decir, estás orando por tal persona, ya le voy a hablar, Señor. No, espera un poco, ora un poquito más. El Espíritu Santo te va a decir, ahora háblale. Y
el Espíritu Santo va a poner la palabra justa, esa palabra que le va a entrar en el corazón, y vos, hermano, no vas a tener que discutir 5 horas, porque el Espíritu Santo le va a convencer, porque no es con fuerza, es con mi espíritu, dijo Jehová de los ejércitos. Si nosotros le oyéramos al Espíritu, le prestáramos más atención al Espíritu Santo, tal vez muchos de nuestros quebrantos no tendríamos. Ahora, para terminar y orar, que más lo importante es que recibamos de Él. Gálatas capítulo 3 dice, se me perdió Gálatas. ¿Dónde están los Gálatas? Los Gálatas están acá. Dice, capítulo 3, dice, 2:14. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Solamente por el oír con fe. En el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El Espíritu se recibe por la fe, dice Gálatas. Juan capítulo 7, versículo 37, Jesús está hablando y habla también de cómo se recibe el Espíritu. Dice Juan 7, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero Jesús ya está glorificado. El Espíritu Santo tiene toda la libertad para venir a tu corazón hoy día. Y para terminar, último versículo en Hechos, dice, el primer discurso de Pedro a la multitud, y bien llegó al Espíritu Santo. Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para usted es la promesa. Y usted no tiene que pagar un solo centavo, porque Jesús ya fue glorificado. Jesús ya murió, ya resucitó y está en el trono sentado, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué le parece? No tenemos que pagar nada, no tenemos que hacer nada, no tenemos que caminar 75 kilómetros hacia alguna ciudad, con alguna iglesia, con una basílica. No tenemos que hacer ningún sacrificio, no tenemos que ir hasta donde está el gaucho, cualquier cosa, no tenemos que hacer nada, tenemos que simplemente creer. Y todo lo que estuvimos hablando es para ustedes. ¿Le interesa la oferta? ¿Le interesa recibir gratuitamente? Dice Apocalipsis, el que tenga sed venga y beba gratuitamente del agua de vida. Esa es la invitación de hoy. ¿Quiere conocer al Espíritu Santo? Le invito a que se ponga en pie. Y si ya lo conoce, gloria a Dios, vamos a conocerle más. ¿Alguno no aceptó a Cristo en su corazón? ¿Quiere recibir el Espíritu? Primero tiene que aceptar a Cristo. ¿Alguno no conoce a Cristo? ¿Todos son cristianos? Gloria a Dios. ¿Todos tienen el bautismo del Espíritu Santo? ¿Quién no tiene? ¿Quién nunca habló en lengua? ¿Quién antes no sintió la chiripiolca? Pídale. Yo no le puedo dar. Yo no tengo nada para dar. Yo sé quién le puede dar. Tu papá. A ese a quien vos crees que está en el cielo y el cielo te mira y se sonríe y dice, esa es mi hija, ese es mi hijo, yo te voy a dar. Y la palabra te dice, la palabra te promete, dice, para todos los que creen, esa es tu ancla. Ese es lo que vos tenés que agarrarte por fe y decir, por fe recibo lo que tú me prometiste. Yo no tengo que pagar nada, no tengo que pagar ni el diezmo ni la ofrenda, eso viene después.
El Espíritu Santo es gratis para todo aquel que cree en Cristo. Amén. Le invitamos que venga. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Aquí, Señor, he expuesto tu palabra. He expuesto de ti, Espíritu Santo. Yo te pido perdón porque no te doy el artículo que tendría que darte, porque a veces uno se olvida de que tú eres lo más importante, que nuestra vida depende de ti necesitamos para todas las cosas, y aquí tu pueblo tiene hambre y sed de ti. Tú eres el pan de vida, tú eres el agua de vida. Jesús, tú dijiste: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo te pido eso para cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, los que no recibieron ese bautismo. Yo te pido que ahora sean bautizados en el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Sebastián, pon esa canción, por favor. Espíritu Santo, ven. Inúndanos con tu lluvia. Llénanos de ti, porque te necesitamos. Necesitamos una experiencia fresca contigo, día a día. Invítele. Cante con todo su corazón, desesperado, desesperada. Necesito de ti, Señor. Espíritu Santo, necesito de ti. Sin ti me muero. No quiero vivir en este desierto. No quiero más sentir hambre. No quiero más sentir sed. No quiero comer la comida del mundo. Quiero que tú me sacies. Quiero tu agua de vida. Quiero ese río de agua viva en mí como tú lo prometiste. Quiero el pan de vida porque tú, Jesús, lo dijiste. Porque yo creo en ti y tú me amas y yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Mi herencia eres tú, mi Padre. Mi herencia eres tú, Señor. Séllame con tu amor. Séllame con el sello de tu fuego. Cúbreme y llena mi corazón de ti.